Qué bueno. Ahora sí creo que ya estoy grabando. Voy a volver a tocar rápidamente como para que quede en la grabación lo de tributación, impuestos directos e indirectos, directos como el impuesto a la renta, indirecto como el IVA, pues tasas y contribuciones más secundarios, tasas como por ejemplo pues, la tasa a la riqueza, una contribución, una ayuda que se le da a un agente económico, a un agente económico que no tiene tanta capacidad. Dentro del gasto público tenemos el funcionamiento, que pues es todos los gastos que incurre las empresas del Estado pues para claramente funcionar, salarios, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La inversión, que es lo que el Estado gasta, pues para que claramente tengamos un estilo de vida, por decirlo así, medianamente saludable, etcétera, etcétera. Y el servicio a la deuda, que ahí es donde vamos, es cuando el Estado tiene que pagar unos intereses de una deuda que adquirió. Y aquí vamos a tocar el tema de la deuda pública. Hay dos maneras de tener deuda pública, interna y externa. ¿Cómo se da la deuda pública interna? Cuando el Estado le pide prestado a sus habitantes. Cuando el Estado le pide prestado a sus habitantes, como mediante instrumentos que se llaman TES o títulos de tesorería. Estos elementos más que todos los vamos a ver en política monetaria, sino para adelantárselos un poco, ¿qué puede ser un TES? Yo a los TES siempre los denomino papelitos. Un papelito o una acción se puede considerar del Estado, vale 5.000 pesos. Cuando el Estado vende test, el Estado le está dando a la gente sus papelitos, sus test, a cambio de 5.000 pesos por cabeza. ¿Por qué se dice que está financiando el Estado? Porque yo claramente les pedí a todos ustedes 5.000 pesos, ustedes claramente me dieron todos 5.000 pesos y yo les di un papelito. Yo les quité capacidad de compra porque les saqué dinero efectivo y les metí un bono, pues que claramente ustedes no van a ir a la panadería y decir, hey, venga, compadre, me da, yo qué sé, 5.000 de pan con el bono. No, ustedes lo redimirán en un futuro, un año, 2 años, 6 meses, lo que sea que hayan pactado en el test, con ciertos intereses, porque pues si no, no tendría ningún sentido darle 5.000 pesos al Estado, pero ustedes no tienen, digamos, esa capacidad de compra, ustedes están financiando al Estado. ¿Listo? ¿Entendido los test? Si no, no se preocupen que igualmente eso lo vamos a ver mucho más en política monetaria. Pero entendido los test hasta ahí, el concepto más que todo. Sí, Sí, súper bien. Listo. Y la externa, claramente, es cuando el Estado pues se va a endeudar con, uno, entidades internacionales, no sé si han escuchado ya el FMI, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, esos, digamos, cuando yo le pido prestado a estas entidades, o también cuando el Estado le puede pedir prestado incluso a otro país. Yo le pido prestado a otro país. Un ejemplo que yo siempre pongo, pues que me acostumbré a poner, fue cuando Venezuela, por ahí en 2017, 2018, adquirió una deuda enorme con China, pues para financiar todo el tema de su déficit fiscal. ¿Listo? ¿Entendido deuda pública tanto interna como externa? sí, Sí, Listo. entendido. Dije un concepto, déficit fiscal. ¿Sabemos lo que es el déficit fiscal? sí. Creo que es cuando hay más gastos que ingresos. Exactamente, muy bien. No alcanzo a ver qué no opinaste, pero muy bien. Un déficit siempre es cuando hay más gastos que ingresos. El contrario de déficit siempre va a ser superávit. ¿A ustedes les parece que sea bueno o malo que haya déficit fiscales o superávit fiscales? ¿Qué les gustaría? Pues es mejor. Pues sería preferible un superávit. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Tres personas, por lo menos, tres personas. Ya opina una. Considero lo mismo, porque Superávit. Dos. Falta una. Una persona que opina así como por opinar. No pasa nada. Déficit o superávit. A ver, la preguntar yo entonces a Tino Arindo, programa fue. Gabriela Londoño. Un superávit. Un superávit. La respuesta correcta, lo que yo daría, es depende. Si hay mucho superávit, o sea, si el Estado ingresa mucho dinero, quiere decir, y no lo gasta, quiere decir que el Estado no está haciendo esto, no está invirtiendo en el país. O sea, simplemente deja que sus carreteras se dañen, que se le caiga el poste a la cancha de micro, que los profesores sigan haciendo huelga porque no se le está pagando de manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente el Estado dejó de invertir. Si hay mucho superávit.
Ahora, si hay poco superávit, es más, hay déficit, pues quiere decir que el Estado está invirtiendo demasiado, demasiado, o lastimosamente muchas veces no es invirtiendo, sino que claramente por temas de corrupción, pues aquí la corrupción nos cuesta como 50 billones al año, pues simplemente se está perdiendo los recursos. Y de igual manera, como por ejemplo, pasará en este 2021 y lo pueden firmar, pues el Estado colombiano se endeudó muchísimo simplemente porque pues, tuvo que dejar de recordar mucho dinero por tema de pandemia y como se endeudó tanto, tiene que acudir a esto, deuda pública, y ahí es donde entra a jugar la famosa reforma tributaria. ¿Conocemos qué es una reforma tributaria? Que tienen que cambiar como, digamos, no sé, poner más impuestos o quitar. Exactamente. Cuando el Estado empieza a cobrar más, pues ya sea pues como dice tributos, empieza a cobrar más en impuestos. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado necesita plata y lo saca de una manera legal, por así decirlo. En este año que va a pasar, claramente el Estado, como pues me imagino que ustedes habrán enterado por temas de la pandemia, pues dejó de cobrar impuestos, dio muchas subvenciones, dio muchas ayudas, el Estado se endeudó mucho. Como se endeudó tanto, ¿qué va a pasar? O sea, hubo un déficit fiscal muy grande. ¿Qué va a pasar entonces? Pues tendrá que recuperarlo de alguna manera, o sea, reforma tributaria, y pues quien paga eso, claramente los ciudadanos, porque pues de nosotros salen los impuestos, ¿listo? Entonces no es ni tan bueno que haya mucho superávit, ni tan bueno que haya mucho déficit. ¿Entendido esa parte? Sí, señor, perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a ver que hay dos tipos de políticas. Primero que todo vamos a hablar aquí, les voy a poner esta fórmula. Dime, María Paz. Yo tengo una pregunta. Digamos que, bueno, tú estás hablando de que es malo que haya exceso de superávit, pero respecto al déficit, ¿hay alguna manera de que el déficit sea como positivo? Cuando el déficit es bajito y se ven los resultados. Siempre, pues no yo, sino un profesor, nos mostraba alguna vez el ejemplo de déficit fiscal que tenía Finlandia con las obras efectivamente efectuadas, como su nombre lo puede decir, en Finlandia. ¿Qué quiere decir esto? Finlandia tenía ciertamente un déficit fiscal, pero el número de proyectos que se habían planeado y el número de recursos que se utilizaron para esos proyectos fue en un, ponle 95%, creo que era el dato, que se llevó a cabo. O sea, de verdad invirtieron en el país. Estamos en déficit, ¿pero por qué? Porque invertimos en el país. Lo malo es estar aquí en déficit, ejemplo Colombia, si el ministro de Hacienda se va a llevar su tajada, si el ministro de Defensa se va a llevar su tajada, eso sí es malo. ¿Listo? Cuando no se ven los resultados en el país. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Entonces, demanda agregada. ¿Quién me dicta la fórmula de demanda agregada? Yo sé que se la saben porque el lunes la vimos. Entonces, ¿quién me dicta la fórmula de demanda agregada? DA igual a C más I. O sea, dime los nombres. C más I, pues, si es efectivamente C más I, consumo más. ¿Más qué? Inversión, Inversión más gasto. más gasto, más total de importaciones menos total de importaciones. Sector externo, X menos M. ¿Por qué siempre ponemos esta fórmula en cualquier diapositiva, en cualquier sesión que veamos? Porque esta, señoras y señores, es el resumen de su semestre. El resumen de su semestre. Si ustedes aprenden esta fórmula, prácticamente tienen el semestre ganado. Ya vamos a ver cómo se va a afectar la demanda agregada, pues con los movimientos que vamos a realizar. El primer tipo de política, la política fiscal expansiva. ¿Qué busca la política fiscal expansiva? Incrementar la demanda agregada. ¿Cómo? Pues simplemente con estos tres instrumentos que yo tengo. La tributación. Si yo quiero que haya más demanda agregada, o sea, más consumo en este caso, yo voy a bajar los impuestos. Si bajo los impuestos, ustedes van a tener más capacidad de compra. Hagamos un ejemplo. María Paz, creo que levantaste la mano otra vez. ¿O la dejaste levantada? Ah, no la dejé levantada, ya la bajo. Ok. Voy a utilizarte a ti como ejemplo, simplemente para decir María Paz. María Paz gana, aquí siempre usamos números ficticios, 10 pesos, de los cuales
tributa 7. ¿Cuál es la capacidad de consumo de María Paz? No, mentiras, tributa 7 no, al revés, es tributa 3. ¿Cuál es la capacidad de consumo de María Paz? Ya la dije. 7. 7. Ahora, en una política fiscal expansiva, ¿yo qué busco? Aumentar el consumo de María Paz. Que María Paz va a seguir ganando los mismos 10, pero ahora yo le voy a decir, María Paz, ¿sabes qué? Tributo 1.5. La capacidad de consumo es 8.5. 8.5, exactamente. María Paz está consumiendo más, ¿sí o qué? Y haciendo elementos de ceteris paribus, que sé que también ya lo vieron, para los que no se acuerdan, ceteris paribus es todo lo demás permanece constante. Digamos que esto es una sumatoria. D A es igual a 1 más 1 más 1 más aquí que esto nos dé 1. Si este 1 pasa a ser 2, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Haciendo Va a uso de ese aumentar. tema. Va a aumentar. Si bajamos los impuestos, sube la demanda agregada. ¿Listo? Ven, qué pena. O sea que en sí la política fiscal expansiva busca el, el aumento en el gasto de las personas. Sí, busca incrementar los niveles de consumo, les podrías decir mejor, no los niveles de gasto, porque cuando hablamos de gasto siempre hablamos más de Estado, sino los niveles de consumo de las personas. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo. Gracias. Segundo elemento, incrementar gasto público. Quieto. En especial, ¿en qué parte me gustaría a mí incrementar el gasto público? ¿Qué creen de ustedes en estos tres elementos? ¿En qué parte me gustaría incrementar el gasto público? Inversión. Inversión. Ahora vamos a ver la lógica de por qué si yo aumento la inversión, aumentará el consumo. ¿Se acuerdan de lo que se llama... se me olvidó. Fuck. Perdón, se me fue la paloma ahí. La relación entre las empresas y las personas. ¿Cómo se llama esta vaina? Se me olvidó completamente. Ay, Samuel, yo lo dije el lunes, ¿te acuerdas? Maldita sea, se me olvidó, qué pena, muchachos. No, El flujo de no. renta, flujo de renta creo que es, sí. Bueno, el caso. ¿Se acuerdan la relación que existe entre las familias y las empresas? Sí. ¿Se acuerdan que, digamos, las familias claramente tienen ciertos factores productivos, que las empresas le pagan a las familias por esos factores productivos, con esos factores productivos? Flujo circular de la renta, qué pena, ya me acordé, flujo circular de la renta. La relación principal del flujo circular de la renta es lo que les estoy comentando. Las personas cuentan con factores productivos, las empresas le pagan a las personas por esos factores productivos, acá salario. Con esos factores productivos las empresas producen bienes o servicios que posteriormente le van a vender a las personas. ¿Listo? ¿Entendí esa relación? Sí. Listo. ¿Por qué nos interesa, en especial en incrementar el gasto público, el tema de inversión? Acuérdense que el Estado no tiene una constructora. Si, digamos, si yo quiero construir una carretera, la LO, por ejemplo. El Estado no tiene una constructora. ¿Qué va a hacer el Estado? Sacará una licitación donde empresas privadas competirán por esa licitación. El que se la gane, según lo que vimos del flujo circular de la renta, ¿qué va a necesitar? Bienes productivos. O sea, lo viste muy bien, Diego. O sea, Mano de obra. mano de obra, muy bien. Y más mano de obra quiere decir que hay más salario, más renta disponible, ¿cierto? Y si hay más renta disponible, ¿qué va a pasar con el consumo? Se aumenta. Aumenta. Y si aumenta el consumo, ¿qué pasa con mi demanda agregada? Aumenta. Aumenta. Incrementar mi gasto público aumenta mi demanda agregada, en especial si es en términos de inversión. Aunque también hay otro elemento del gasto público que va a ser incrementar las subvenciones. ¿Alguien sabe qué son las subvenciones? Bueno, las transferencias, aquí las llamamos transferencias, perdónenme. ¿Saben qué son las transferencias o subvenciones? Como ayudas que da el gobierno. Ayudas que da el gobierno. Como bien les comentaba, pues lastimosamente hay gente dentro de nuestra economía
que no puede mantener unos niveles de consumo óptimos pues para lo que normalmente se necesita. ¿Qué quiere decir este elemento? Aquí voy a ponerme a mí como ejemplo, por ejemplo, para no herir susceptibilidades. Yo gano 2. Tributo por mi estrato, claramente tributaré 0,2. Mi capacidad de consumo va a ser de 1,8. ¿Ustedes dirían que yo alcanzo a vivir con 1,8? Comparándonos con María Paz, que para esos niveles vive con 8,5. No, El Estado piensa lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Me va a dar a mí subsidios. Me va a dar un subsidio, pues no va a ser un subsidio de 7, pues porque el Estado quiebra, de 2, por ejemplo. Entonces, ahora yo tengo para consumir, mi nueva capacidad de consumo va a ser 3,8. ¿Listo? Y con eso, pues claramente yo no es que pueda vivir como los reyes, pero podré mejorar mi capacidad de consumo. ¿Entendido las transferencias? sí, perfecto. Listo. Como tercer elemento tenemos el aumento del endeudamiento. ¿Por qué está en amarillo? Porque al igual que lo que es deuda pública, pues, nos enfocaremos más en la política monetaria. Yo que les puedo ir adelantando. Si vemos que una economía está en auge, si una economía se supone que va creciendo, al Estado ¿qué le interesa? Le interesa pues que haya más niveles de dinero en la economía. ¿Por qué? Porque entre más la gente tiene, más la gente quiere. Lo repito y no se asusten si no lo entienden. Si estamos en un periodo de auge económico, al Estado lo que le interesa es que haya más flujo de dinero en esa economía. ¿Listo? ¿Entendí esa parte? Sí, No se preocupen, está en amarillo, lo vamos a ver más en política monetaria y por eso está en amarillo. El otro tipo de política que tenemos es la política fiscal contraccionista. ¿Alguien sabe por qué tengo que llegar a una política fiscal contraccionista? Que claramente busca reducir la DA. por un exceso de consumo. Vale, sí, sí. Pero digamos, ustedes como pues, de pronto estudiantes hasta ahorita, ustedes dicen, o sea, ¿a ustedes les interesa que se consuma todo lo que más se pueda? O sea, ¿ustedes les gustaría que siempre se aplicara una política fiscal expansiva? No porque puede aumentar la inflación, ¿no? Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Ese es el elemento que siempre nos va a modificar la economía. Espero que, por favor, todos vean mi cámara ahorita mismo, porque va a ser un movimiento un poco, tal vez pendejo, pero necesito que lo vean. La economía, muchachos, se mueve así, como una montaña rusa, por así decirlo. Este periodo de acá es el periodo de auge económico. Ahora, para explicar por qué tenemos que bajar, vámonos a micro. ¿Se acuerdan la gráfica de oferta y demanda? Espero que sí. ¿Qué pasa cuando digamos que ustedes son productores de lo que se les ocurra, panela, por decir algo, o celulares, o lo que quieran producir? Si ustedes como productores ven que la gente está consumiendo más de su bien, ¿ustedes qué hacen con el precio de su bien? ¿Lo suben, lo bajan, lo dejan estático? Se sube. Se sube y eso claramente no solamente lo va a pesar Juan García que produce celulares o Diego Pardo que produce calendarios, estoy hablando de cosas que tengo aquí cerca mío, o David Pulido que produce latas de cerveza, eso lo piensan absolutamente todos y una subida general de los precios es lo que nosotros llamamos inflación. Una subida general de los precios es lo que nosotros llamamos inflación. Eso es perjudicial para la economía. ¿Por qué? Porque ahora todo vale un poquito más. Y como todo vale un poquito más, lo que yo ganaba no me va a alcanzar para lo mismo y tendré que reducir mi capacidad de consumo. ¿Entendí esa parte de inflación? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando estamos llegando a ese punto de inflación, el Estado dice, hey, aquí tenemos que modificar la política. Nos vamos a una política fiscal contraccionista que lo que va a hacer es reducir nuestra demanda agregada. Básicamente es lo contrario a lo que veníamos hablando, incrementar los impuestos. Y aquí ya empiezo con las preguntas. Vámonos con... A ver. Karina Rivera, ¿por qué incrementó los impuestos? Para reducir la demanda agregada. Muy bien, pero ¿por qué? O sea, dame una charla.
Dime en dos segundos por qué, cómo se hace el proceso. Pues porque hay inflación, entonces el Estado necesita reducir eso a través de los impuestos. Ok, pero ponme por ejemplo un ejemplo de por qué si yo incremento los impuestos bajaré la demanda agregada. Llégame hasta ese punto. Si no puedes, no te preocupes, me dices, pedimos ayuda. ¿Me puedes repetir eso que dijiste, por favor? Que pásame de por qué cuando yo subo los impuestos me baja la demanda agregada. O sea, dame ese proceso, dame ese proceso. Si no puedes, Ah, pedimos ayuda. pues porque suben los precios, entonces em, sí, porque suben los precios, entonces las personas, no sé, empieza a caer la demanda. Ok, cuando subes los precios me estás hablando un poco más de la inflación, ¿vale? ¿Qué quieres preguntar? ¿Quieres pedirle a un amigo tuyo que te ayude o lo escogemos al azar? Vamos al azar. Uy, tengo un tocayo, Andrés David. No sé, te tocó porque te llamas como yo. Andrés David, no sé qué, qué pena. Andrés David Castaño. Creo que, sí, sí, sí. Creo que si se incrementan los impuestos, uy, no, espera. Tenemos un chat. Excelente, Diego Pardo. ¿Listo? Andrés, dejémoslo ahí y lo explicamos rápidamente porque nos quedan 12 minutos, pues aproximadamente 13 minutos. Efectivamente, como bien dice Diego, que me lo mandó directo, se reduce la capacidad de compra de las personas. Volvemos a este ejemplo acá. Si yo, en este caso, lastimosamente ganaba 2, pero ahora voy a tributar, a mí el Estado no me va a subir tanto, pues porque yo sigo siendo lastimosamente pobre, ahora tributo 0.5, por más que me dé un subsidio, que lo vamos a quitar en este caso. ¿Cuál será esta era mi capacidad de consumo 1, y ahora mi capacidad de consumo 2, ¿cuál sería? ¿Qué valor sería acá? 1.5. 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que yo consumo menos. Y si haciendo relación de ceteris paribus, esto pasa de ser 1 a 0.5 y esto sigue siendo 1, 1, 1, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Tiende a disminuir. Va a reducirse. ¿Listo? ¿Entendí esa parte? Sí, señor. Listo. Segundo elemento, reducción de gasto público. Ahora sí, Andrés Castaño, dime. ¿Por qué reducir el gasto público me baja mi demanda agregada? Subiría la demanda agregada, ¿no? ¿Por qué? Dime. Cuéntamelo, cuéntamelo. Pero si se reduce el gasto público, aumenta. No. Aumenta como que el consumo, ¿no? La demanda agregada, sí. ¿En qué mercado estamos, Andrés? Importante. Mercado de bienes y servicios, sí. Y entonces lo que nos interesa es qué elemento de esta gráfica. Sí. Háblame en términos de C. Me estás hablando en términos de E, completamente válido, pero aquí háblame en términos de C. ¿Quién se la sabe? Esa es un poco más difícil. ¿Quién se la sabe? Pues ¿Una pregunta, please? Dime, levanten la mano, por favor, qué pena con ustedes, para saber quién habló. ¿Quién quiere hablar? No, yo te estaba diciendo que si podías volver a repetir. Listo, Por Natalia. Vamos a ver si de pronto primero levantó Rebeca Pupo, si Rebeca nos puede colaborar. Rebeca, dime. pues al disminuir el gasto público, como disminuye la mano de obra que requieren, entonces disminuye la renta, lo que a final de cuentas hace que disminuya la demanda. Exactamente. Entendido ahí. Lo voy a repetir un poco más lento, por si acaso, pero muy bien, Rebeca. Acuérdense la relación que existe entre las familias y las empresas. Las empresas necesitan la mano de obra de las familias. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado en sus proyectos de inversión lo que hace es sacar licitaciones, o sea, le da trabajo a las empresas privadas. Si yo por alguna razón dejo de darle trabajo a las empresas privadas necesitarán la misma cantidad de mano de obra o despedirán o contratarán más gente. Despedirán. Despedirán gente, como perfectamente pasó el año pasado. Cuando despiden gente,
¿qué va a pasar con la renta de esa gente? Esa renta prácticamente se vuelve nula o se vuelve cero, o pues ya no existe esa renta. Cuando deja de existir esa renta, su capacidad de consumo claramente se disminuye. Y si disminuye la capacidad de consumo, ¿qué va a pasar con demanda agregada? Va a disminuir. Disminuye. ¿Entendí esa parte? La muchacha que me preguntaste, Natalia, creo que fuiste tú. Sí, entendido. Listo. Y por último, tenemos pues, bueno, mentiras, me faltó aquí una, está amarillo, no va acá. Voy a poner el de reducir endeudamiento, pero no ahí, siempre es el último. El endeudamiento, esta no la voy a preguntar porque simplemente es más política monetaria, pero reducir el endeudamiento es una de las políticas fiscales contraccionistas. Y la última es reducir las transferencias. Yo ya había hecho un ejemplo de eso, pero vámonos ahora con un muchacho, una muchacha, Sebastián Ring, mentiras, no, Sebastián creo que ya lo escuché hoy. Juan García, no, Juan García no lo escuché. Ave María. Carlos Henry Sandoval. Señor. ¿Por qué reducir las transferencias? Pues me reduce la demanda agregada. Pues por lo mismo que me dijiste, si no estoy mal, ¿cierto? Dale. Si el gobierno reduce sus gastos, por ejemplo, con las licitaciones, pues deja de contratar a las empresas. Te freno ahí en seco un segundo. Las transferencias no son las licitaciones. ¿Qué son las transferencias? Las ayudas. Dime. Los subsidios, las ayudas. Exacto, ahora sí. Sigue. Qué pena. Sigue mientras yo prendo la luz acá. Ok, pues entonces si se reducen los subsidios que se le dan a las personas, pues la renta de esas personas va a disminuir. Entonces su poder adquisitivo a su vez va a disminuir y la demanda agregada pues, va a disminuir también. Listo, perfecto. ¿Todos entendimos lo que dijo Henry? ¿Henry, sí? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Esos son los dos tipos de política, la expansiva y la contraccionista. Ahora aquí vamos a ver las implicaciones de PF, o sea, de la política fiscal. Claramente, ya que estamos en el mercado de bienes y servicios, afectaremos a 3 agentes económicos principales. Las personas, número 1, afecta, incrementa o reduce la capacidad de compra y Y. Voy a poner Y como para no alargarme, ya sabemos que es lleno, renta. ¿Sí? Sí. Listo. Incrementa o reduce la capacidad de compra y la renta de las personas. Segundo agente económico, digamos que nos interesa, empresas. Incrementa o reduce las utilidades y capacidad de producción. Ay, María, otra vez me alargo. ¿Entendemos esta? Sí, muchachos, entendemos por qué. Dime. ¿Ese vendría siendo la afectación a las empresas? A las empresas. Es una de las implicaciones de la política fiscal. ¿Por qué? En un periodo de recesión, o sea, si yo busco que la gente consuma más, ¿qué va a pasar? Si ustedes son empresarios, pues las empresas, las personas, efectivamente les van a consumir más. Y cuando consumimos más, generamos más que utilidades. De igual manera, cuando estamos consumiendo más, necesitamos más oferta de bienes, o sea, mayor capacidad de producción. El contrario sería una contraccionista. Pues si la gente está dejando de consumir, posiblemente a mí como empresario me dejen de comprar. Y si me dejan de comprar, yo también necesito dejar de fabricar. ¿Listo? En términos micro. ¿Entendí esa parte? Sí. Sí, señor. A ver. Y aquí amplía. Otra vez aquí personas. Amplía o cierra brechas sociales. ¿Por qué decimos que amplía o cierra brechas sociales? Por ejemplo, aquí voy al ejemplo mío con María Paz. Cuando yo tengo una capacidad de consumo de 1.5, María Paz tiene una capacidad de consumo de 8.5. ¿Vemos la gran diferencia? Ampliamos la brecha social. Si en cambio el Estado a mí me da un subsidio de 2, que era lo que teníamos acá,
Mi nuevo consumo va a ser de 3.5. Reduimos, no mucho, pero se redujo en algo la brecha social. ¿Entendí esa parte? Sí, señor. Señor. Y por último, en temas de inversión, que veremos más adelante con monetaria, afecta los índices de inversión. ¿Qué son los índices de inversión? Pues simplemente deciden si las personas quieren invertir en Colombia o no quieren invertir en Colombia. No se preocupen, también lo veremos en política monetaria y si quieren también lo pongo en amarillo. Listo, voy a ponerte en amarillo 3. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda hasta acá? No, señor. Entonces yo creo que esta fue su monitoría del día de hoy. Permítanme, les tomo la foto pues, para tener el registro. Denme 2 segundos. A ver, llegué hasta Laura Talora. Y después de Laura tenemos a... Listo, muchachos, entonces nada, esa fue la monitoría del día de hoy. Ya saben que nos podríamos ver el otro lunes, el otro miércoles, se pueden ver con Camilo mañana, como les quede mucho más fácil a ustedes. Lo importante es que esto les sirva, ¿listo? Entonces, pues nada, que les vaya muy bien. Muchas Gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Yo tengo Muchas una gracias. Con respecto a lo de que subes los videos, o sea, ¿nos Dime. pasas tu canal por WhatsApp o cómo? Yo les mando el link por WhatsApp, no se preocupen. Sí. Ah, listo, dale. Gracias. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.